Ahora vamos a pasar al primer panel del día, mientras que nos ayudan ahí en la producción a ubicar los asientos sobre el escenario. Vamos a comentar que vamos a hablar de justamente los desafíos de competencias, lo que es el upskilling o reskilling, parte de lo que hablábamos, veíamos o escuchábamos en la ponencia anterior. Dice, ¿qué competencias son las que necesitan las organizaciones? ¿Ah? ¿Creen ustedes que tienen las competencias que hoy en día requieren las organizaciones, sus propias organizaciones, o para quienes son independientes, están emprendiendo, son startups? ¿Tienen ustedes las competencias que necesitan para poner en marcha sus propios negocios? Bueno, aquí vamos a tener algunas ideas de cómo proceder. Vamos a invitar adelante a Francisco Lozano, gerente de innovación de Antofagasta Minerals. Muy bienvenido, por favor. Adelante, Francisco. A Consuelo Pi. Hola, Consuelo. Se me había perdido vista. Fundadora y socia, gerenta de Who & Co. Adelante. A Lorena Delgado, que es académica y directora del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile, USAT. Y nos va a moderar, nos va a ayudar en la moderación de este panel, Sebastián Pilasi, director ejecutivo del Club de Innovación. ¿Viste? Abajo de cada foto. Nos queríamos poner creativos. Sí. Vamos a ver entonces cómo nos va con esta conversación. ¿Qué competencias son las que necesitan las organizaciones? Las personas que estamos en las organizaciones, ¿qué competencias necesitamos? Cuéntenos. Muchas gracias, André. Bueno, primero que nada, agradecer la presencia de Francisco, de Consuelo, de Lorena. Y el tema de hoy día es bastante relevante, ¿cierto? Porque todas estas irrupciones tecnológicas traen consigo una modificación importante dentro de los procesos en las organizaciones, ya sea empresa, academia. Y justamente en minería lo hemos visto fuertemente, por ejemplo, con la introducción de vehículos autónomos. A mí me tocó en lo personal verlo, y probablemente Francisco tiene harto que comentarnos de eso. Cuando empezaron a aparecer estas alternativas de poder tener vehículos autónomos, los choferes de los camiones, ¿cierto? Cambiaron su función de estar arriba del camión en terreno por estar manejándolo de manera remota. Y eso, por ejemplo, fue un cambio súper significativo en las competencias que tenía que tener ese chofer, que antes lo hacía en la máquina en sí y ahora lo hacía a través de unas pantallas, a cientos de kilómetros de donde está la operación, etcétera, etcétera. Entonces, justamente, estas tecnologías hacen un cambio importante en la forma como se está hoy día trabajando. Yo quería partir aprovechando la presentación de CodePresso, preguntándoles de manera más abierta a cada uno de nuestros panelistas de cómo ven la incorporación de estas herramientas de inteligencia artificial en esos procesos de reskilling y upskilling que están teniendo, por un lado, las organizaciones, en la academia, y también desde la perspectiva del proceso de reclutamiento. Para que nos puedan contar un poquitito en qué estado está la aplicación de inteligencia artificial en ese sentido. ¿Por dónde queremos por? Bueno, empiezo yo. Buenos días, buenas tardes a todos. Empezamos duro con la academia, justamente porque de alguna manera, y así como lo conversaba el panel ayer, hasta ahora estamos acogiendo la inteligencia artificial en la academia como una herramienta de formación. Entonces, ya cuando entramos a este concepto de reskilling o upskilling para poder utilizar la inteligencia artificial o poder medir justamente como esas brechas, creo que aún estamos un poco lejos de eso, aún estamos como entendiendo el fenómeno. La academia siempre va a ir un poco más lento que la empresa, que la industria, justamente porque somos más tradicionales, porque venimos como estos modelos más tradicionales. Entonces, realmente siento que todavía no se aborda, no se toca ese tema. Estamos, lo que digo hasta ahora, entendiendo y implementando la inteligencia artificial en los procesos de formación. Así que ahí vamos en eso. Hay oportunidad, entonces, hay para la gente de CodePresso, claro. En la academia, no sé si lo han mirado, pero también hay oportunidad para ir viendo esas brechas y cómo contribuir. La verdad, bueno, desde todo lo que implica los procesos de reclutamiento y selección, tengo una empresa que se dedica a identificar
talento en la industria tecnológica hace mucho tiempo. Bueno, no sé si tanto tiempo, hay mucho botox en la cara, así que me veo probablemente más joven de lo que dice las apariencias. Pero la verdad es que el mercado laboral, cuando uno pregunta qué es lo que uno negocia en el mercado laboral, cuando uno sale a reclutar talento, es súper difícil a veces hacer como la definición de lo que es talento. Cuando uno quiere ir a buscar un gerente de tecnología, un gerente general, o un gerente comercial, la pregunta es ¿qué es lo que se negocia en el mercado laboral? Esta pregunta que suena muy abstracta, la verdad es que no es tan abstracta, y se estima que sobre el 90%, el 92% de las personas, de los profesionales, no tenemos idea de cuáles son nuestras competencias profesionales. Entonces la pregunta siempre que uno deja a las personas en procesos como más de reflexión es ¿qué significa una competencia profesional? Bien simple, conocimientos más habilidades. Y conocimiento en realidad es todo aquello que puede certificar un tercero. Las universidades, los MBA, los grados académicos, esa es la parte del conocimiento. Pero cuando uno quiere desarrollar una competencia profesional, no se puede quedar ese conocimiento guardado solamente en tu cabeza. Lo que uno tiene que hacer con ese conocimiento es aplicarle un rol. Y ahí uno lo convierte en habilidad. Entonces, cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿todo el conocimiento que uno adquiere en la universidad se convierte y se monetiza en el mercado laboral? La verdad es que no. Eso significa que si yo adquiero algún tipo de conocimiento y no lo aplico al rol, no lo voy a convertir en una habilidad. Entonces uno se puede llenar de titulitis y certificaciones de un montón de cosas que si no la aplicas al rol correcto, la verdad es que esa competencia profesional no se monetiza en el mercado laboral. Esa es la explicación que existe, de hecho, el tema de las bandas salariales, y esa es la explicación que hay, obviamente, para poder entender los niveles de seniority. Entonces, desde la relación que hay para poder identificar talento, todo lo que tenga relación ahora con inteligencia artificial, con automatizaciones, hace que también obviamente nos empecemos a dar cuenta que hay que cambiar el paradigma de qué es lo que nosotros estamos considerando talento. Y en ese sentido, el año pasado nosotros estuvimos en el evento anual de LinkedIn, y LinkedIn pone foco en 4 áreas cuando hablamos de temas de personas. Y la primera tiene que ver con competencias profesionales. Vamos a vivir probablemente, producto de la inteligencia artificial, el cambio transformacional más profundo, histórico en la era de la humanidad, producto de la inteligencia artificial relacionado al trabajo. Y la pregunta es porque las competencias profesionales que nosotros estamos teniendo no se están adaptando al ritmo que el mercado lo exige. Entonces, claro, yo puedo tener un montón de conocimiento adquirido en una universidad, en un MBA, pero eso no necesariamente lo voy a poder aplicar a un rol. Entonces, LinkedIn está estimando, y ojo con la cifra, que en los próximos 5 años, sobre el 50% de los trabajadores en el mundo podría ser freelance. ¿Por qué? Porque obviamente los headcounts, que son las contrataciones que hacen las organizaciones, probablemente van a tener un proceso también de reestructura, y es mucho más fácil a veces, bueno, también me lo puedes confirmar tú, Francisco, pero a veces es mucho más fácil, en vez de abrir un headcount, una posición, facturarla. Yo como freelance, en vez de tener obviamente una persona contratada. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hoy día el mercado laboral está empezando a requerir de las personas? Tiene que ver con un concepto que es la evolución de la competencia profesional, que son las power skills. De ahí si quieren les puedo hablar un poquito más de eso. Totalmente de acuerdo. Primero yo quisiera agradecer la invitación. Feliz de estar acá y felicitaciones. Muchas gracias. Creo que estos tipos de seminarios que motivan la innovación, ¿no es cierto?, el emprendimiento, nos traen una serie de conocimientos, ayuda a los que estamos metidos en innovación. Mira, yo creo que la inteligencia artificial en el tema de competencias, reskilling, upskilling, para mí es fundamental. Yo creo que hoy día como compañía estamos más atrasados. Existen academias, formaciones, pero sigue siendo bastante estándar. Hemos visto algunas aplicaciones y yo creo que hacia allá va el tema. Cada uno de nosotros son distintos en la forma que aprende, cuáles son los cursos, en qué nivel estamos. Entonces, claramente, la inteligencia artificial personalizada para cada uno y que pueda tomar de dónde estamos y lo pueda evaluar para llevarlo, yo creo que es algo que viene y debería ser rápidamente implementado. Absolutamente. Absolutamente, y bueno, en un entorno, como decía antes, en particular la minería, se han visto en los últimos años esos cambios de skills o de modificaciones del proceso productivo bastante relevantes, porque también es una industria que cuida mucho el tema de la seguridad y con eso se han hecho muchas modificaciones.
No, absolutamente. Mira, la forma de llevarlo adelante que hoy día está teniendo Antofagasta Mineral es particularmente a través de buscar un cambio de cultura, a través de una academia de liderazgo y diversidad. La innovación requiere diversidad y distintas miradas. Y en una industria que es bastante tradicional y jerárquica, todas estas cosas requieren empoderar a la gente, ceder poder, ¿no es cierto?, para que pueda la persona tomar y llevar adelante el proyecto. Entonces hay un cambio que se está buscando muy arriba en temas de cultura y cómo tú cambias la cultura, cómo también pasa a ser una actividad industrial atractiva para los jóvenes que vienen saliendo en un esquema que puede ser ya interno y externo incluso. Trabajamos con mucha gente externa y yo comparto lo que dices tú, yo creo que va a ser al final es más fácil para llevar algún proyecto. Segundo, una academia de excelencia en lo que uno hace. La innovación es sistematización. Más allá de una idea, es cómo la sistematizamos y cómo la ejecutamos bien con una metodología distinta a un proyecto tradicional, pero esto no es que traiga una idea, lo que tenemos que hacer es que esa potencial idea que resuelve una problemática se lleve adelante. Y para eso se requiere muchas, desde gobernanzas, procesos y modelos. Y tercero, hay una academia digital que tiene que ver con el pensamiento, ¿no es cierto?, analítico, la toma de datos, la toma de decisiones basada en datos. Entonces hay una serie de academias que nos obligan, ¿no es cierto?, a tomar los cursos y llevar adelante, pero en un esquema todavía un poquito bien estándar. Y como bien decías tú, esto se aplica en algunos proyectos. Cuando son proyectos de innovación, transformación, de innovación operacional, es un poquito más simple. Pero cuando alguien quiere, como lo hizo Antofagasta Minera, cambiar camiones manejados, camiones autónomos, no es solamente traer la tecnología. Lo más relevante ahí son las personas que están detrás y los procesos que van a cambiar. Entonces, toda la reconversión que hay que hacer para que esto realmente funcione, sino la tecnología que hay. Y sobre eso nos podemos después explayar más adelante. Absolutamente. Y en esa lógica, Francisco, aprovechar de preguntarle a Lorena, si bien cada organización asociado, ¿cierto?, a sus propios requerimientos va generando estos procesos de aprendizaje interno, ¿ustedes cómo lo están abordando desde la perspectiva académica? ¿Cuáles son estas distintas capacidades desde la lógica de upskilling y reskilling que se están incorporando dentro de los programas formativos en la USACH? Yo creo que en la USACH, como en las universidades acá en Chile, venimos hace varios años justamente iniciando este proceso de cambio desde el cuestionamiento, ¿no? Entonces, la pregunta que se han hecho y que ha desarrollado la creación de varios programas es ¿cómo va a ser el ingeniero del 2030? ¿Cómo va a ser el científico del 2030? Y vienen todos estos programas que justamente le entregan recursos a la universidad para que se empiece a generar ese cambio desde ya, pensando en el futuro. Entonces, justamente estos programas generan este cuestionamiento y decir, bueno, listo, están cambiando la manera de trabajar y así tiene que cambiar también el perfil de egreso del estudiante. En ese sentido, cambian las mallas involucrando principalmente una línea clara de innovación y de emprendimiento en donde los estudiantes desde los primeros semestres puedan ir desarrollando estas habilidades y este conocimiento, que está muy relacionado y digamos uno de los ejes muy básicos que se ve justamente en esto es sí, soy ingeniero, aprendo matemática, lógica, programación, pero las habilidades blandas, ¿dónde están? Y ahí es donde aquí se genera un quiebre. Entonces, el saber comunicar, el poder trabajar en un equipo multidisciplinario, el poder expresar mi idea en un ambiente que sea un buen ambiente de trabajo. El utilizar la tecnología, lo que te estaba diciendo ahora, viene ahora este tema de la inteligencia artificial y es cómo lo hago parte de mi proceso y cómo esto enriquece el trabajo, lo hace más ágil, lo hace más rápido. Y todo esto viene desde entender, volvemos a la misma estructura desde arriba, desde que las directivas de la universidad lo entiendan los académicos y lo sepamos transmitir de buena manera a los estudiantes. Entonces, afortunadamente, justamente estamos ya en muchas universidades con el Ingeniería 2030, Ciencias 2030, y todo esto está haciendo un cambio interesante en la academia, que esperamos se vea reflejado justamente en el recurso humano que va a salir a trabajar en la industria.
Absolutamente, y ahí yo creo que también hay un desafío que tiene que ver con ir cambiando. A mí me tocó estudiar en la Universidad de Chile, ahí era como, en la época que estudié yo, como no tan bien visto que uno se centraba mucho en la aplicación de la tecnología, sino que en entender muy bien desde la perspectiva más técnica. Y ahí yo creo que también es un desafío, porque lo hemos visto ahora, de que hay muchas herramientas que uno tiene que entender más o menos cómo funcionan, pero no es necesario que uno sepa todo el trasfondo técnico, y es mucho más relevante, entendiendo eso, la aplicación que puede tener. No sé desde esa perspectiva también cómo se han ido modificando esa incorporación, que tiene que ver probablemente con lo que decías tú de esa habilidad un poco más blanda, entendiendo la parte técnica, cómo yo la aplico, cómo le saco provecho a esas tecnologías. Sí, al interior de la universidad, y ahí, digamos, entra también esta creación o este surgimiento de espacios de innovación, los laboratorios de innovación, los cowork, todos estos espacios donde los chicos van a estudiar en su horario libre. Y justo lo que estábamos hablando, lo que hace la tecnología también es que hagamos las cosas de manera más rápida y tengamos algo de espacio más libre, en donde yo utilizo ese espacio libre para trabajar lo que a mí me gusta, lo que me interesa, mis afinidades, mis habilidades. Los espacios de innovación, y ahí como el laboratorio que yo dirijo, es un laboratorio en donde primero convergen diferentes disciplinas, no solamente ingeniería, terapia ocupacional, psicología, personas que hablan diferentes idiomas. Uno diría, estamos trabajando lo mismo, pero el pensamiento y la manera de relacionarse y de resolver un proyecto es totalmente diferente. Y aquí ya empieza ese trabajo de listo, cómo conversamos, cómo llegamos a un punto de común, cómo avanzamos. Yo creo que es importante y ahí meter las manos a la masa. O sea, les enseñamos cómo hacer las cosas, pero solamente te das cuenta si lo aprendiste o si lo sabes hacer cuando lo haces. Y ahí justamente el proyecto que tenemos, que estamos presentando hoy acá, el robot Atom, es un robot en donde nosotros le ponemos el desafío a los estudiantes de decir, bueno, queremos que aprendan impresión 3D y les damos la teoría, pero a los estudiantes les costaba mucho ver para qué la impresión 3D. Y claro, cuando les pones un desafío, cuando construyen a este robot que es interesante para ellos, dicen, bueno, esto se puede aplicar en medicina, un exoesqueleto, y se le puede dar movimiento. Entonces, ¿qué necesitamos? Mecánica, electrónica, y empiezan a converger. Hay diferentes disciplinas en donde al principio era muy llamativo decir, este tipo de robot y de tecnología en ingeniería industrial, o sea, es otro campo. En este momento ya se está dando un electivo de robótica, de programación, por lo que tú dices, porque se necesita hacer las cosas para entender cómo funciona y después ir a dirigir, a cuestionar, a plantear tiempos y lo que decimos, y el equipo multidisciplinario. Entonces, se desarrollan habilidades técnicas muy potentes, pero sobre todo se desarrollan habilidades blandas en estos espacios de innovación en donde ellos también tienen que aprender a aprender solos, porque también están en un espacio donde se les dispone todo, pero ellos tienen que buscar también la manera de resolver esos desafíos, y eso es súper interesante en ese proceso. De acuerdo, hay que aprender haciendo. La innovación y el emprendimiento son de meter las manos en la masa, así que Totalmente. es una muy buena iniciativa. Y volviendo a lo que comentabas tú, Consuelo, de esta Power Skills, ¿cierto? ¿Qué competencias están demandando las organizaciones o el mercado laboral actualmente en este tipo de tecnologías más emergentes, si bien va a haber particularidades en cada industria en términos generales? Sí. Bueno, de hecho el año pasado LinkedIn, todos los años en realidad, lanzado una lista donde también obviamente tenemos que analizar las tendencias de qué competencias profesionales van tomando obviamente más relevancia por el momento y el contexto también económico. Y a nivel mundial, quiero que se queden obviamente con algunos conceptos para que obviamente también les haga sentido. Tú habías hablado de hecho de las competencias técnicas. Vamos a definir las competencias técnicas como el mundo del saber. Saber, básicamente ir, adquirir un conocimiento, tenerlo, el mundo del saber. Todo lo que tenga que ver con conocimientos técnicos hace 25, 30 años atrás pesaba solo un 50% o hasta un 60 o 70% de la decisión de contratación de un talento. Y hoy día, con habilidades blandas, eso ha ido cambiando. Hoy día el conocimiento técnico
está pesando menos del 30% en la decisión de contratación. Menos del 30%. Y la tendencia dice que va a la baja. Ahora, de las competencias técnicas que son más demandadas hoy día en el mundo, las más importantes son desarrollo de software, SQL y finanzas, saber de finanzas. Entonces, quedémonos con el concepto de que en el mundo del saber está obviamente el adquirir este conocimiento, saber. Las habilidades blandas, que son obviamente la evolución de las competencias técnicas que está en el mundo del saber, está en el hacer. Entonces, verbo, saber, el segundo, evolución, hacer. Y en el mundo del hacer, la primera competencia, más que competencia, en realidad habilidad blanda que se está pidiendo en el mercado laboral a nivel mundial es administración, saber administrar. Lo interesante de la lista y del ranking es que el segundo lugar lo tiene comunicación. Y uno debiese pensar que debería ser liderazgo, porque llevamos 30 años las organizaciones capacitando el liderazgo inclusivo, liderazgo con comunicación asertiva, pero en realidad la segunda competencia profesional más demandada en el mercado hoy día es comunicación. Es increíble porque en realidad comunicación yo creo que este año debiese ser de hecho la primera. La tercera es servicio al cliente y la cuarta es liderazgo. Entonces la pregunta es, obviamente esta pregunta la hacen siempre, como que uno nace líder o se hace líder. Y aquí viene el concepto Power Skill. La verdad es que lo primero que uno debiese exigirse antes de empezar a desarrollar ciertas competencias profesionales es autoconocimiento. Entonces, el concepto Power Skill, para que obviamente también veamos este hilo evolutivo de las competencias y el mercado laboral, primero hablábamos de las competencias duras, las habilidades duras, las habilidades técnicas, después las habilidades blandas, que son las soft skills, y las power skills son aquellas competencias que son muy poquitas dentro de las que yo logro desarrollar, que yo las puedo sentir como propias. Entonces, en vez de hablar, por ejemplo, el concepto de motivación, es automotivación. ¿Cuánto yo me automotivo? De hecho, en los roles de liderazgo, en el ranking también de LinkedIn, la primera competencia o power skill más demandada para roles de liderazgo es capacidad de autoliderarse. ¿Cuánto yo me autolidero? Y tiene que ver con la disciplina. La única manera, obviamente, que uno tiene de poder lograr metas personales y profesionales tiene que ver, al final, con cuánta capacidad de generar hábitos buenos tienes. A diferencia de la motivación, en realidad yo no le creo mucho a la motivación, a mí me dura la motivación hasta el lunes a las 9:30 de la mañana. Hasta ahí dura mi motivación, me dura muy poquito. Yo le creo mucho en realidad a esa capacidad que uno tiene de generar hábitos. Yo le creo mucho a la agenda de la Consuelo la próxima semana, porque mi agenda no cambia hace 8 años. Y la razón, obviamente, de cómo uno puede lograr esas metas profesionales y personales al final, tiene que ver, obviamente, con la capacidad de autoconocimiento. Si uno no tiene esa capacidad de reflexión, de autoconocerse, es muy fácil tomar malas decisiones laborales, porque otro va a tomar la decisión por ti. De hecho, en el mundo del headhunting, básicamente nosotros le ayudamos a decidir a la persona por una posición que probablemente esa persona no sabe si la quiere tomar. Entonces, el mercado laboral tiene un nivel de asimetría tal que a la falta de autoconocimiento podemos encontrar, obviamente, que podrían existir ciertos incentivos perversos para que la gente incluso tome malas decisiones. Entonces, aquí la recomendación es traten de conocerse lo que más puedan, donde está el dolor, está muy cercano de esto el conocimiento. Yo creo que ahí, como dices, hay una brecha grande y hay también una tarea para todos los que estamos acá de ir generando ese autoconocimiento, que después ahí nos podría recomendar de qué forma uno puede autoconocer esas skills y ver, bueno, en el fondo, para qué uno es bueno o para cuáles son las que tienen más relación con lo que a uno le gusta. Así que eso lo vamos a dejar ahí on hold. Pero le quería preguntar a Francisco, asociado a esto mismo, nosotros sabemos que la industria minera está súper desafiada, ¿cierto? Cada vez es más caro poder extraer una tonelada de cobre fino, ¿cierto? Porque las minas son más antiguas, porque el proceso productivo requiere de mayor trabajo, mayor movimiento de tierra, etc. Entonces, ¿cuáles crees tú que son las competencias tecnológicas críticas para el futuro de la minería en Chile? Bueno, es muy cierto lo que dices tú, ¿eh? Se cuenta en la minería que cuando tú inauguras un yacimiento, lo único seguro es que al día de mañana
va a haber un costo más alto. Y cada vez va a ser más profundo, va a tener que mover más material, las leyes van a bajar y por lo tanto la competitividad y cómo lo hace es fundamental para que esto sea viable o no viable. La minería efectivamente está desafiada, el mundo requiere más cobre, no hay muchos más yacimientos. Entonces la pregunta es cómo somos capaces de sacar en forma más rápida lo que hay, en forma más sustentable. Y para eso yo diría que una de las cosas que, continuando con lo que estaban conversando, con lo que tú estabas comentando, para mí el éxito es que las compañías sean capaces de adaptarse a lo que está pasando. Y ese en un proceso de adaptación continuo que tiene mucho que ver con las personas y con el liderazgo. O sea, uno está acostumbrado, todos queremos como mucha certeza, pero la verdad que no hay mucha certeza. ¿Y cómo soy capaz de tener un objetivo y lo tengo que lograr, pero puede haber algo que no sea tan lineal? Entonces yo diría que aquí hay dos cosas. Uno, cómo uno opera en forma muy eficiente, para lo cual se requiere mucha disciplina, uno podría decir un catch-up tecnológico muy rápido en lo que es innovación operacional. Cómo somos capaces de tener una organización que rápidamente están ingresando las tecnologías que mejoran, hacen más sustentables y más seguros los procesos, pero a su vez cómo desafiamos lo que hay. La minería, los procesos deben tener 100 años, 50 años, y lo que ha crecido, lo que ha cambiado, es el gigantismo. Hoy día los camiones son cada vez más grandes, pero no hay mucho cambio como radical. Lo mismo me pasaba en la otra industria, que yo trabajé mucho en la industria forestal, y los procesos también son más o menos los mismos. Entonces, claro, se van optimizando, se va haciendo mejor, pero creo que hay una infinidad o un área muy potente de cómo desafiamos esto, cómo tenemos una minería con menos residuos. Entonces, las capacidades de las personas que necesitamos profesionales que entiendan muy bien de los procesos, pero a su vez se adapten rápidamente, trabajen colaborativamente, sean disciplinados y sean empoderados. Pero para eso se requiere que la organización trabaje mucho en el liderazgo, en un liderazgo auténtico y en un liderazgo que promueve la inclusión y el empoderamiento de las personas. Así es, muy cierto y gran desafío porque la idea es que sigamos siendo líderes mundiales en producción de cobre y no está fácil, ¿cierto? Claro, y fíjate que, aprovecho de comentar también, por ejemplo, los centros integrados de operación, que tanto se habla. Efectivamente, acá cerca del Hotel Mandarín, al lado, hay un centro que debe ser el doble de este espacio donde se opera minera Los Pelambres. Y uno entra y es una sala como la NASA, o sea, es una cosa con ultra tecnología, y de ahí se está comandando una operación minera a 500 kilómetros. Y en Antofagasta está el otro centro integrado de operación que comanda operaciones que están a 200 kilómetros. Pero la persona que está ahí, el profesional que está ahí, un profesional que tiene que tener un profundo conocimiento de los procesos mineros, pero a su vez en un trabajo interactivo. Porque cuando yo estoy en la operación minera, yo trabajo en este espacio y busco el óptimo de este espacio. La mina, el proceso. Cuando estamos todos, buscamos un óptimo global. Pero eso implica un cambio. No hay que perder la conciencia situacional de lo que está ocurriendo en la operación minera. Entonces, la habilidad de esa persona es distinta a la que se ha formado actualmente, donde en la parte técnica, a lo mejor en saber mandar una cuadrilla, en cumplir el KPI del día. Pero si esa persona después está operando en forma remota, pucha, le pasó algo y ojalá converse con las otras áreas, cómo te voy a impactar y cómo en conjunto tomemos la mejor decisión y rápida. Y sin perder, como digo, este concepto de conciencia situacional de lo que puede estar ocurriendo en la mina, porque la decisión puede afectar el proceso, las personas, el medio ambiente. Entonces. Absolutamente. Hoy, Lorena, y volviendo a lo que están haciendo ahí en el laboratorio y de poder ir incorporando, ¿cierto?, estas distintas capacidades en los estudiantes, cuéntanos un poquitito de qué iniciativas están y qué herramientas están promoviendo, en particular relacionado con esta utilización de inteligencia artificial. ¿Cómo le están entregando estas herramientas adicionales para prepararlos para después los desafíos que van a tener justamente, ya sea en emprendimientos o en la aplicación en alguna organización? Bueno, la universidad tiene diferentes iniciativas, particularmente la USACH tiene un foco muy social que es muy reconocido. Entonces, una de las iniciativas relevantes de la universidad está con la vinculación con el medio. Entonces, la área de vinculación con el medio de la universidad genera programas en donde los académicos desde su clase
trabajan una problemática real con el entorno. Entonces, este trabajo es dirigido justamente o busca trabajar esta metodología de aprendizaje basado en problemas, y eso le genera un compromiso ahí, justo lo que estábamos hablando, el compromiso y del desarrollo de habilidades con una comunidad real. Entonces eso es importante porque ahí empiezan a trabajar estas habilidades blandas, que es lo que estamos hablando, y el uso de la tecnología lo que les permite es justamente entregar trabajos de manera muy rápida. O sea, tenemos que desarrollar un proyecto en 6 meses, justo ayer lo hablaban, y el cómo desarrollamos una aplicación en 5 minutos, en 10 minutos. Entonces, de alguna manera se está trabajando justamente la tecnología para mejorar o facilitar este proceso técnico y dar el espacio para conocer la comunidad, para conversar, para comunicar, para transmitir y desarrollar justamente este otro perfil que también queremos de nuestros estudiantes. Tenemos la fortuna de tener a Innovo en la universidad. Por ahí también se está trabajando mucho porque nuestros estudiantes, muchos, desde que se están formando, trabajan en Innovo, hacen sus prácticas y están aquí viendo lo que se está haciendo en el mundo, viendo la tecnología, implementándola en sus mismos procesos. Ellos ven los emprendimientos, los proyectos que tiene Innovo, que utilizan la tecnología. Entonces, como profesores no les podemos mentir, o sea, no les podemos decir acá esto es una maravilla y llegar a la clase y decirles no utilicemos inteligencia artificial, no utilicemos tecnología, está prohibido. Entonces yo creo que ha sido un desafío tanto para los estudiantes como para los académicos también aprender a utilizar estas herramientas, transmitirles la mejor manera de utilizarlas, que se convierta en una fortaleza para ellos, que nosotros también entendamos cómo la están utilizando ellos y fortalecer desde esta conexión con Innovo, esta conexión con el entorno, en este momento la tecnología nos permite conocer lo que está pasando en el mundo. Entonces la idea siempre y lo que hace la universidad con estos programas, intercambios y todo esto es justamente decir, bueno, listo, metámonos también en este movimiento y vamos a trabajarlo y vamos a incorporarlo como propio, porque es lo que queremos que nuestros estudiantes salgan y muestren en el mercado laboral. Entonces, es un poco justamente no solo hablarlo desde el aula, sino ir impactando también en el territorio. Y en esa lógica, Consuelo, ¿cómo ves tú, si nos puedes contar un poquito, cómo las organizaciones están identificando y cuánto peso le dan también a estas habilidades que vienen más del mundo de emprendimiento? Tú hablabas de administración, por ejemplo, que yo en particular creo que se aprende mucho administración cuando uno emprende, ¿cierto? Tienes que administrar todo porque todos los recursos son súper escasos. Desde la perspectiva más de la búsqueda que tienen las organizaciones, ¿cómo se evalúan ese tipo de competencias? ¿Qué tan relevantes las encuentran? ¿Qué nos podría decir? O sea, yo creo que por también una parte bien evolutiva del mercado laboral, estamos también en una etapa de mucha profesionalización acerca de cómo identificar talento. La pregunta también es, ¿qué es lo que significa la palabra talento? Yo creo que siempre que hablamos de mercado de reclutamiento y selección, de headhunter, como que siempre queda un poco a la deriva el poder definir la palabra talento. Esto es una definición bien personal, pero para mí el talento tiene relación a todo lo que aparece dentro de la descripción de un cargo: analista contable, gerente de finanzas, gerente de operaciones, gerente de faena minera. Pero tiene relación a lo que aparece de la descripción del cargo, pero el talento es todo ese diferencial adicional que ejecuta la persona en el rol. Nos tenemos que tratar de ser bien conscientes en realidad de que el rol le pertenece a la empresa y uno lo ejerce de forma temporal. Y uno siempre va a recordar probablemente cómo esa persona, mientras ejecutó y ejerció el cargo, resolvía los problemas de esa dimensión en ese momento el modelo de negocio. Entonces, al final, lo que uno define como talento es como este gap o este diferencial que hay de las responsabilidades que tiene el rol versus el diferencial que es los logros que tuvo la persona en el rol. Estos logros son
la forma que tienen las personas de poder resolver los problemas, cómo enfrentan los problemas, cómo toman decisiones. Y cuando yo les hablo, por ejemplo, de autoconocimiento, hay un buenísimo psiquiatra y psicólogo suizo que se llama Carl Jung, que nos ayudó muchísimo en realidad a poder saber desde el autoconocimiento, porque hoy día hay assessment, hay test donde yo puedo obviamente saber qué tipo, por ejemplo, de formas tengo de resolver los problemas, si soy más activo, si soy más intuitivo, si soy más sensitivo, si soy más racional. Y con esa información, teniendo la capacidad de autoconocimiento, poder saber dónde invertir en mis fortalezas. La verdad es que durante mucho tiempo también el mercado laboral ha estado constantemente bombardeando a los profesionales a invertir en sus debilidades. ¿No sabes hablar inglés? Open English. ¿No sabes de administración? Bueno, un MBA. La verdad es que yo soy más de la postura de invertir en las fortalezas y contratar las debilidades. Probablemente los equipos de trabajo, cuando uno habla de diversidad, cuando uno habla de inclusión y también obviamente del estilo de vulnerabilidad, no está mal en realidad decir que yo no soy buena para todo. Yo la verdad es que todo mi equipo son todas las cosas que o no me gustan hacerlas o las hago muy mal. Pero hago lo que más me gusta hacer. Y ahí está la parte del autoconocimiento. Entonces, la única forma que uno tiene de invitar a las personas a que entiendan qué es lo que pueden hacer y sacar ese potencial y ese talento, es invitándolos también a que sean curiosos y que entiendan que tenemos herramientas como para poder tener ese autoconocimiento. ¿Cómo las organizaciones al final lo evalúan? A través de evaluación por competencia, esa es como una de las principales. Pero en realidad en los cargos de alta dirección, hoy día lo que más se está promoviendo tiene que ver también con el pensamiento crítico. Y es circunstancial, lo decía de hecho Francisco, que todo esto de aprender a leer como read the room fast, como aprenda a leer rápido el ambiente, tiene que ver con que estamos en un entorno VUCA, altamente cambiante, incierto, donde todo indica que esto va a seguir siendo así. Todo indica que vamos a tener un entorno cada vez más cambiante. Por lo tanto, esta capacidad de ser flexibles y adaptables, en realidad no solamente se lo tenemos que exigir a las organizaciones, tenemos que saber qué tan flexibles somos nosotros, qué tanto nos estamos adaptando, qué tanta resistencia tengo frente al cambio. Ojo, el cerebro humano está diseñado para no cambiar. O sea, tu cerebro va a hacer todo lo posible para que te quedes en la cama, todos los días, ojalá tapadito. Entonces, tu cerebro va a tratar de trabajar siempre para gastar la menor cantidad de energía. Ahí están los hábitos. Bueno, y interesante lo que comenta Consuelo, se enlaza un poquito con lo que nos decía Roberto Musso en la mañana de esta estrategia, ¿cierto? De qué juego. Quizás ahí uno tiene que hacer esa autoevaluación de para qué soy bueno y qué quiero y quizás potenciar eso más que ir cubriendo muchas veces las brechas, donde uno dice, oye, para esto soy malo, lo voy a tratar de mejorar, vale la pena cuestionárselo. Sí, yo ahí quería justamente un poco hacer un paralelo y también cuando hablamos de emprendimiento y de innovación, siempre es, claro, ¿cuál es la clave? Agregar valor, ¿no? Como personas también tenemos que identificar eso. Yo como persona y como profesional, ¿cómo agrego valor a lo que hago, que es justamente ese diferenciador que yo tengo? Entonces, en una organización, ¿cómo agrego valor? ¿Qué es lo que a mí como persona y lo que tú dices, conociéndome como profesional, cuál es mi valor agregado? Entonces, eso también es importante, si uno lo reconoce y lo ve en innovación, en emprendimiento, como personas también deberíamos justamente cuestionarnos y efectivamente, si lo que agrega valor es lo que me está diferenciando, cultivarlo. Como dice por ahí Damián, que está tras bambalinas, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cuál es tu superpoder? Entonces, ¿cuál es tu superpoder? Bueno, averigüen cuál es su superpoder. Oye, Francisco, y en estos programas que ustedes han ido incorporando en AMSA de reskilling, ¿cuál ves tú que han sido los mayores desafíos en la implementación de estos distintos programas? Porque no es fácil, siempre involucra cambios culturales, ¿cierto? No es fácil ir reeducando. ¿Cuáles son esos principales aprendizajes que han tenido en ese proceso y que probablemente, dado lo rápido que van cambiando las tecnologías, va a seguir siendo un desafío permanente? Sí, mira, primero que yo comparto lo que acaba de decir Lorena en el sentido de que si uno se va todos los días a la casa y dice, ¿en qué agregué valor? Se va a dar cuenta de qué cosas tiene que dejar de hacer y qué cosas potenciar. Porque es muy cierto, de repente el día a día pasamos ocupados y el valor fue cero.
Y por otro lado, yo creo que mucho este tema de la adaptación tiene que ver también con personas que sean capaces de vivir en un ambiente de incertidumbre. Y eso es una cosa que también a mí en lo personal me preocupa, porque hoy día como que, no la mayoría, pero como que la juventud o los nuevos profesionales como que quieren todo establecido. Y la verdad que creo que falta una resignificación del trabajo. Lo que tú decías, hay que levantarse temprano, hay que tener hábitos y hay que trabajar. Sí. Bien, ahora voy a lo que tú me preguntabas. Pero eso era como una... Mira, todos los proyectos de innovación grandes llevan acompañado un programa que llamamos gestión del cambio. Y es quizás lo más importante. Y me voy a ir un poco al ejemplo de los mismos centros integrados de operación. Cualquiera de nosotros que fuera un gerente, un superintendente de operación a cargo de un equipo en la operación minera grande y que alguien les dice, oye, mira, ahora la operación se va a comandar desde 500 kilómetros y de tu equipo el 10%, el 20% sale y se va a ir a trabajar allá. ¿Cómo nos sentiríamos? Porque a veces decimos, pero a nosotros, a todos nos va a afectar. Y además le decimos, mira, tú antes decidías el 100% en función de estos KPI y pucha, ahora te va a llegar un recomendador o el día de mañana te va a llegar qué es lo que tienes que hacer. Entonces, claramente esto cruza, y esto aparte de tomar al operario, ¿no es cierto?, al operador, y decirle, tú ya no trabajas en la pantalla acá, sino que te vas a trabajar allá. Entonces, aquí están todos los estamentos, desde el gerente general de la compañía minera, que tiene que estar de acuerdo en que eso ocurra, y él tiene que ser un facilitador, las capas intermedias y las capas bajas. Claro, uno hace un análisis de riesgo, ¿no es cierto?, empieza a transitar, algunos se suben y otros no se suben. Esto es lo mismo que digo yo, hoy día todos personalmente somos muchos, o nos adaptamos más a la tecnología. Bajamos Waze y todos lo ocupamos. A lo más al principio le creíamos, no le creíamos, pero en general yo creo que son pocos los que no toman la recomendación. Pero cuando uno va avanzando con las tecnologías y cuando se suba a un auto autónomo, no le va a poder decir, no sé a quién, no te vayas por acá. O sea, te va a llevar donde el algoritmo dice. Tal cual. Entonces, ese es un cambio para todos nosotros. Bueno, mira, hoy día estamos con un proyecto grande de robots, ¿no es cierto?, para el cambio de revestimiento del molino SAC. Para los que no saben, el molino SAC es el principal equipo de una compañía minera. Es una circunferencia, debe ser del largo de esta pieza, doble de altura. Y cambiar los revestimientos es, para los que somos más antiguos, como una vulcanización de auto muy antigua. Operación riesgosa, 80 personas, casi 100 horas paradas. La hora de una compañía minera tiene un costo de 200.000, $250.000. Se saquen la cuenta y se para 2 o 3 veces al año. Bueno, estamos implementando tecnología, robots que van a trabajar por fuera. Robots que son el mismo robot Da Vinci que opera aquí en la clínica, la misma tecnología, pero adaptada a una operación minera. Bueno, eso implicaba una gestión del cambio en todos los estamentos, los riesgos, desde conversaciones con relaciones laborales, sindicatos, cuáles van a ser las personas, porque al final ese operario que está con un taladro, con un martillo neumático que lo tiene que tomar y lo soportan 4 personas para poder empujar las cosas, ahora va a operar de un computador. Entonces, te podrás imaginar todos los cambios que eso lleva. Entonces, yo creo que 2 cosas para que esto ocurra. Cuando ya hay convicción de que el cambio hay que hacerlo, se hace. Y eso también es súper importante. Porque la conveniencia puede ser que no, me va a echar encima la gente, va a pasar esto. Bueno, hay que hacerlo y hay que transitar el cambio y hay que buscarse gente que pueda apoyar y ayudarle a gestionar el cambio. Absolutamente. Y asociado también a esos desafíos, pero desde el lado más de academia, y que hay varios, así que me imagino que va a tener que elegir cuál nos comentas acá, pero ¿cuáles son esos principales desafíos para poder ir incorporando estas nuevas competencias en los currículos académicos? Porque hay varias regulaciones asociadas, hay varios temas de fondo que no son fáciles de tratar y que también tienen que ver con temas culturales, ¿cierto? Sí, o sea, el desafío más grande justamente es cómo nos están midiendo, porque a las universidades también nos miden, ¿no? Entonces, desde ahí se toman las decisiones. Cuando nos están midiendo por investigación solamente, pues claro, involucrar un eje de innovación, involucrar un eje de emprendimiento no tiene tanto valor. Entonces,
evidentemente, el mercado lo pide, la comunidad lo pide, pero claro, cuando la evaluación de la universidad para ser acreditada tiene otros parámetros, el foco, los recursos, todo se va hacia allá. Como académicos igual, tenemos la intención de hacer muchas cosas, de plantear desafíos, cambios, pero después nos están midiendo y nos están exigiendo otras cosas, entonces también tienes que decidir hacia dónde te vas. Entonces, el desafío, y justo ayer también en el panel lo manifestaban y decían, de pronto es algo a lo que no se le tiene mucha fe, justamente porque el cambio no ha sido rápido, porque no solo es la USACH, son todas las universidades. Entonces, lo que tú dices es súper importante. Cuando se tiene la convicción de hacer algo, se hace y vamos hacia adelante. Cuando dudamos y nos quedamos esperando y el tiempo pasa y nos vamos quedando atrás, entonces nos estamos quedando atrás justamente en temas de educación, y ahí le estamos fallando un poco justamente a las empresas, a la comunidad, a la industria. Entonces aquí el desafío yo creo que es un poco presionar el sistema también desde los estudiantes, desde los académicos, desde todos, ir generando este movimiento, este cambio, para que cuando se tomen las decisiones en el gobierno y cuando se diga, bueno, ¿cómo vamos a medir?, ya sea claro, el eje de innovación es importante, el eje de vinculación con el medio es importante, el eje de emprendimiento es importante, y desde ahí se cree toda la maquinaria que se necesita para que transitemos hacia allá. Desde este momento sé que son iniciativas que están ahí, que estamos presionando y que está sonando, entonces ya el hecho de que se genere una discusión de transferencia tecnológica ya nos da una luz para decir, bueno, hay que seguir presionando desde la academia, desde la empresa, desde todo ámbito. Y como tú decías, lo vimos ayer y estaba esa discusión justamente desde la perspectiva de los académicos, ¿cierto? De esos incentivos a el paper versus la aplicación específica de una tecnología en una problemática real de la industria. Entonces, si es que no tenemos ese cambio de convicción, que siempre que también esté apalancado por la forma como se va midiendo y que estén esos incentivos detrás, justamente el cambio es bastante complejo. Y para ir cerrando, hacerle la última pregunta a Consuelo que habíamos dejado ahí on hold y que tiene que ver justamente con qué recomiendas tú a los distintos profesionales, emprendedores que están acá para poder mantenerse competitivo en este entorno de rápida evolución, que me imagino que parte de eso tiene que ver con ese autoconocimiento. Sí, la verdad es que para poder, es una decisión la que uno tiene que tomar en realidad, de comenzar a cuestionarse en realidad qué cosas te son fáciles de hacer, qué cosas te gustan. Suena muy simple, pero la verdad es que en la medida que vamos avanzando en la carrera profesional, cada vez estamos más desconectados del aquí y el ahora. Y tener conciencia y estar en estado de conciencia, producto también de la tecnología, es más difícil aún. Lo primero que yo recomendaría, de hecho, es tener periodos de desconexión completa de tecnología. completa. O sea, ojalá que tu celular esté guardado en tu pieza o en, no sé, en algún bolso el fin de semana, pero tratar de desconectar la tecnología hace que tu corteza prefrontal tenga un mejor funcionamiento. No lo digo yo, lo dice la neurociencia. La corteza prefrontal es fundamental, de hecho, para la toma de decisiones y para la gestión de tus emociones. Estoy hablando de algo que probablemente que suena muy profundo, pero en realidad te va a ayudar en la productividad y te va a dar también un proceso de foco después en la semana. Entonces, la primera gran recomendación, dado que nos gusta mucho la tecnología y estamos hablando de innovación, es usar la tecnología para lo que queremos que sea, para procesos obviamente que nos puedan ayudar, pero tenemos que saber regular obviamente ese grado de adicción. Si tuviese hijos, no los tengo, pero si tuviese hijos, o probablemente si tuviese la capacidad también de poder decir este mismo mensaje, de hecho, a los papás o a los que tienen niños, quiten los celulares. De verdad que se los decimos porque la capacidad de desarrollo de la corteza prefrontal ocurre en pocos periodos de tu vida de ser humano. Después de todo esto, de la hermosa capacidad que tiene también el cerebro de poder hacer mejores hábitos, el acompañar tu proceso de autoconocimiento
voy a hablar de la gestión del cambio, pero llevado a la estadística. Cuando uno quiere una meta personal o profesional, bajar de peso, ir al gimnasio, cambiarse de trabajo, un ascenso, metas. Cuando uno quiere una meta y uno va a la estadística del comportamiento humano, si lo quiero hacer solo, de 100 personas que parten con su meta, el 3% lo logra. Por eso que la mayoría empieza la dieta el lunes, termina el martes. Eso es comportamiento. Si yo quisiera aumentar la probabilidad de éxito de la meta, lo hago acompañado. Y ahí yo puedo aumentar la probabilidad entre un 30 y un 50%. Entonces, por ejemplo, la gente que está en la Teletón aprendiendo a rehabilitarse, claro, se entrena con un kinesiólogo para volver a caminar. Si yo quiero tener una mejor capacidad de escucha con mi equipo, me acompaño de un coach que me puede ayudar primero a hacerme las preguntas correspondientes a cuál es mi estilo de comunicación y saber las mejores formas que yo tengo yo de resolver esa capacidad de escucha activa que yo necesito. Entonces me acompaño con alguien. Entonces así puedo aumentar la capacidad o al menos la probabilidad de éxito. Ya si quiero aumentarla a sobre el 90%, hay un tercer escenario que se dice, bueno, lo hago por ti. Ya obviamente esto es una mayor capacidad de inversión y requiere obviamente de mucho tiempo ocioso, no productivo, para saber obviamente también dónde están tus mejores capacidades. Eso. Oye, muchas gracias. No sé si Dams ahí me da la autorización para abrir alguna pregunta al público antes de cerrar nuestro panel. ¿Sí? Solo dos. Ahí hay dos manos levantadas acá. Por favor, manténganla arriba para que les puedan pasar el micrófono. Hola, ¿me escuchan bien? Mire, quería, más que una pregunta, un tema polémico. Si tú buscas cómo IA va a cambiar el mundo, tú siempre vas a encontrar que el conocimiento duro va a tener menos valor para el ser humano. O sea, ya no necesito saber tanta historia, necesito saber algunas directrices para resolver algún problema. No necesito tener tanta información en mi cabeza. ¿Ya? Yo he trabajado en consultoría muchos años, el 70-80% lo he trabajado en la industria minera. Yo me he dado cuenta que los procesos de selección en esa industria son muy exigentes. Son muy exigentes. Siempre me di cuenta que a la gente le costaba entrar, había gente bien preparada que le costaba entrar. Ahora, hoy día el mundo está cambiando, es diferente. Yo he trabajado como desarrollador mucho tiempo y ya hoy día a los desarrolladores, como pasaba 10, 15 años atrás, tú tenías que ser ingeniero. Para desarrollar un programador le pedían ser ingeniero. Ni siquiera le valía su título técnico de programador. No, tenías que ser ingeniero. Hoy día, yo los últimos 8 años, trabajo como freelance. Y tuve las ofertas, sobre todo del extranjero, para trabajar un tiempo. Ya ni siquiera te preguntan si tienes un título de ingeniero o nada. Lo único que les importa es qué sabes y dónde hiciste ese trabajo, si lo puedes demostrar. Nada más. No le importa si fuiste a la universidad. Él es un caso de lo que habíamos hablado. Sí. Saber hacer. Claro. Entonces, ya pasa con los programadores, pasa con los diseñadores, pasa con los traductores. Hoy día hay cientos de traductores que están trabajando freelance para Chile, para otros países, que nunca fueron a la universidad para graduarse como traductor, como era antiguamente. Entonces, ¿qué pasa eso con la universidad? ¿Qué pasa? Porque ya la gente no lo necesita. ¿Y qué pasa con la industria minera? Todos los talentos que se está perdiendo porque son profesionales que no necesitaron ir a la universidad porque encontraban trabajo igual. O sea, ¿qué pasa con esos talentos? Se están perdiendo porque la industria minera sigue exigiendo, sigue pidiendo el título y muchas veces no de cualquier universidad. Eso era. Gracias. ¿Qué pasa con la universidad? La universidad, justamente, y ahí viene el tema del cambio hacia dónde va lo que le estamos entregando a nuestros estudiantes y el perfil de egreso. Entonces, en este momento, justamente se busca que la universidad no solamente entregue un conocimiento
sino que realmente sea el espacio donde los estudiantes aprendan muchas cosas, se relacionen con muchas personas. En particular, la USACH tiene un campus único en donde los estudiantes se relacionan con diferentes disciplinas, toman cursos de deportes y se relacionan con otras personas. La investigación, los intercambios les permite conocer otros países, conocer otras realidades. En particular, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, que son estudiantes que seguramente no tienen los recursos para ir a formarse a otro lado, la universidad les está dando esas herramientas. Entonces, la universidad entrega muchísimas cosas que uno dice, claro, no necesito estudiar porque eso lo aprendo con un computador simplemente, pero la universidad está entregando otras herramientas. Aquí volvemos al tema de la comunicación, al tema de ver qué es lo que está pasando afuera. Entonces, nuestro desafío, evidentemente, desde la academia es justamente ser integrales y poder entregar otras capacidades. Yo puedo ser, y aquí estamos hablando, muy especialista en programación y hago eso, pero si me ponen a presentar delante de una persona no tengo la capacidad porque nunca expresé, nunca comuniqué, nunca me pusieron a debatir en un panel, entonces no tengo esa capacidad. No tiene tanto valor, y ahí volvemos a cuál es el valor que yo estoy agregando. Entonces, justamente lo que estamos buscando en la universidad es reconocer que todos somos diferentes, pero tratar de entregar la mayor cantidad de herramientas para que cada uno diga, bueno, yo soy muy bueno presentando y soy capaz de defender un proyecto aquí y en cualquier parte y tengo esa capacidad de comunicación, esa creatividad, explotémosla y hacia allá vamos. Entonces, lo que nos permite la universidad es transitar por diferentes ámbitos, por diferentes partes, diferentes personas, diferentes realidades y enriquecernos como personas. Ese es para mí como el por qué no siento un temor de decir es que las universidades van a desaparecer y nadie va a tener que estudiar, sino… No, yo creo que al final, complementando eso, que lo que encuentro positivo que va cambiando es lo que está valorando el resto de la sociedad. Sí. Y las universidades, al igual como todos, se tienen que ir adaptando a eso. Al final, el que va a requerir un servicio, tal como decías tú, lo que busca es que alguien haga esa pega y la haga lo mejor posible, ¿cierto? Si es que, y eso es lo mismo que está incorporando, y por eso las modificaciones dentro de la misma malla curricular de la universidad. ¿Para qué? Para que esos profesionales que salgan tengan esas competencias para poder hacerlo de la mejor manera. Pero yo encuentro en lo personal súper positivo que la evaluación desde el que demanda no sea, muéstrame el currículum como era antiguamente, ¿cierto? Bueno, con nuestros papás o con nuestros abuelos de que estudiaste y eso certifica todo, sino que no. Muéstrame, o sea, eres muy bueno haciendo una aplicación, muéstrame aquí como hizo Santi en 5 minutos, cuál es el prototipo. Entrégame, y eso ha ido cambiando. Las hackatones, al final han sido eso, ¿cierto? Cuando uno hace una hackathon, oye, tengo un problema, hay que resolverlo. El que lo resuelve de mejor manera es el que tiene esas competencias. Sí, pues, la Sí, de universidad, hecho, te iba a complementar con esto, porque en realidad yo creo que existe mucho escepticismo o en realidad también un poco de temor cuando hablamos de la transferencia de conocimiento a la tecnología. ¿Será que obviamente ChatGPT va a reemplazar gran parte de las… O sea, la tecnología sí está a disposición de nosotros para saber usarla. Y en esa misma evolución, que eso ya es responsabilidad también nuestra, hacernos cargo de nuestra vida y poder tomar esas decisiones, en el mundo del conocimiento, que efectivamente vamos a tener, por ejemplo, programadores que el día de mañana, los .NET, los SAP, probablemente si no hay proyectos obviamente de implementación, van a tener obviamente una valorización del mercado laboral o un salario incluso menor que lo que en algún momento ganaban, porque el mercado laboral al final es el que regula también el tema de los salarios. Y quiero que se queden con una frase más de esperanza. En la evolución de lo que nosotros somos capaces de resolver, en los problemas que están más relacionados obviamente al rol, primero obviamente estaba el mundo del saber, que efectivamente está empezando a pesar cada vez menos. Está el mundo del hacer, pero nos quedan dos dimensiones que ni siquiera hemos tratado de explorar aún: el sentir y el intuir. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo primero que va a reemplazar inteligencia artificial? El saber y el hacer. Pero nos quedan dos dimensiones que no somos hoy día ni siquiera conscientes que tenemos: sentir e intuir. Dudo mucho que una máquina pueda intuir
Sí, mi marido, por ejemplo, está enojado conmigo cuando me manda un chat por WhatsApp. O sea, yo lo veo, me dice hola y yo digo, no tengo pruebas, tampoco dudas, digo, está enojado. O sea, para mí eso, que es la intuición, porque tú también de hecho lo decías ahí con el tema de ir en el auto, por ejemplo, y usar Waze. O sea, yo uso Waze, pero créeme que la intuición me ha hecho llegar 5 minutos más siempre. La intuición no falla. ¿Qué es la intuición? Porque para que la gente no piense que esto es magia, la intuición es tomar una decisión sin data. Eso es la intuición. Para que no crean obviamente que esto es solamente las mujeres, no. Los hombres también tienen mucha intuición. Oye, muchas gracias estamos ya pasaditos los tiempos, así que vamos a tener que dejar la pregunta para otro